La vida divina en el creyente, esa naturaleza sobrenatural que Dios nos dio, adorado sea Dios, o esa naturaleza sobrenatural que hay que desarrollarla. Unos hermanos lo hacen, otros no, pero confiemos en el Señor que como iglesia lleguemos a esa vida sobrenatural que Dios quiere tenerla para nosotros. Alabanzas al Señor. Todo lo que el Señor hizo, hermanos, su sufrimiento, sus luchas, todo lo hizo única y exclusivamente por nosotros, por la criatura humana. Alabanzas al Señor. Aunque otras criaturas, llamémosle así, necesitaban de Dios, Dios se tendió por nosotros. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Por eso hay que adorarlo. Adorado sea Dios. Miren Hebreos capítulo 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, es decir, a los ángeles que están presos porque no guardaron su dignidad. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió ¿a quién? O sea, a los que creen en Él. La descendencia de Abraham es los que tienen fe en Él. Los que tienen fe en esa salvación. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Todo lo hizo para nosotros o por nosotros. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, la autoridad del creyente, ¿sí? Él la ganó, ¿sí? La autoridad del creyente, él la ganó. Y ahora, mis amados hermanos, podemos ejercer esa autoridad por el Espíritu Santo, dado al creyente. Que Dios nos ayude. Cualquier cosa que haga el creyente, si no está dirigido por el Espíritu, es letra muerta. Por tanto, mis amados hermanos, busquemos del Señor, doblemos rodilla, clamémosle por esa unción. Adorado sea Dios, para que podamos ver esas maravillas que Dios tiene para nosotros. Dios no quiere que seamos comunes, Dios quiere que seamos extraordinarios. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, un hermano grande en Dios dice lo siguiente, él dice que aprendió que la mejor forma de oración es reclamar los derechos. ¿Sí está claro? Me explico. Por ejemplo, el Señor dice que llevó nuestras enfermedades. Usted puede reclamar ese derecho. ¿Sí está claro, hermano? Si tiene fe. Y cada cosa que el Señor ganó por nosotros, usted puede reclamar ese derecho. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Vamos a mirar que Dios dio tanta autoridad al creyente, que si el creyente cree, puede usar esa autoridad. Y es algo glorioso. Alabanzas al Señor. Por eso oramos por la mañana antes del culto, hermanos. Nos unimos en oración. Por eso cuando terminamos el culto oramos. Por eso cuando podemos en velada de oración nos unimos. Porque esa unión de la iglesia es algo glorioso. Un día, cuando menos creamos, hermanos, habrá una visitación del Señor tan poderosa que todos los que estemos seremos bendecidos. Adorado sea Dios, que Dios nos ayude. Entonces, Dios nos está llamando a una vida más profunda, no a una vida religiosa, sino a una vida de poder, a una vida divina, como Dios la quiere. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios quiere que el creyente viva en el mundo de lo sobrenatural. ¿Está claro, hermano? Sí. Dios no quiere que un creyente sea ordinario. Dios quiere que el creyente sea extraordinario, que viva en el mundo que Él ganó para el creyente. Alabanzas al Señor. Miren Romanos capítulo 8, versículo 9. Miren Romanos capítulo 8, versículo 9. Este es un estado del creyente que tenemos que lograrlo. ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, Dios quiere que estemos llenos de su Espíritu. ¿Sí está claro, no, hermano? Sí. Y si no estamos llenos de su Espíritu, no somos de Él. Entonces hay que buscar esa unción. Ahora, para lograr eso hay que tener hambre de Dios.
Alabanzas al Señor. Esa vida frívola no agrada a Dios. Esa vida más o menos no agrada a Dios. Dios quiere que llevemos una vida espiritual profunda, gloriosa, extraordinaria, vida de milagros. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, el cristiano vive en un mundo sobrenatural, en un mundo donde al cristiano lo he guiado por una ley diferente a la natural. Si está claro, hermanos, al cristiano lo guía una ley espiritual. Miren Romanos 8:2. Miren Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa es la ley que guía al cristiano. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, me ha librado de la ley natural. Si está claro, mis amados hermanos. Alguna vez oí de un misionero, cuando hubo la peste bubónica en África, que morían cantidades de gente con esa peste. Y dicen que el misionero estaba ahí ayudando a esas personas. Y llegaron los médicos ingleses y le dijeron, ¿cómo va usted a hacer eso sin guantes X, Y, Z? ¿Cómo le va a servir si se va a contaminar? Y el misionero le dijo, no, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado a mí de la ley del pecado y de la muerte. No me consta, pero dice la historia que el misionero era consagrado y le dijo, probémoslo. Y dice que de la espuma bubónica la echaban en la mano del misionero en el laboratorio, y cuando caía en la mano del misionero los virus morían. Si está claro, hermanos, sí. La ley del Espíritu de vida en el creyente, hermanos, es algo extraordinario si logramos creer. Alabanzas al Señor y llegar a donde Dios quiere que lleguemos en esa vida divina. Ahora, oía el testimonio de un evangelista, de esos serios, ya murió, pero de esos serios. Él dice que se fue a una campaña de una semana con un pastor, pero el pastor necesitaba insulina, tenía problemas de insulina. Y no sé qué pasaba con la insulina, pero el pastor le dijo que no podía ir con él por el problema de la insulina. Y el evangelista le dijo, no, si va conmigo puede ir sin insulina, yo controlo su insulina. Y el evangelista serio dice que el pastor se fue con él, y durante la semana el evangelista controló la insulina, no necesitó insulina el pastor. Y él dice que duró una semana, se separaron, y después duró una semana que no necesitaba insulina, y a la semana volvió a necesitar insulina. ¿Por qué? Porque el pastor no había logrado ese grado. Si está claro, hermano, para creer y recibir. Depende si nosotros buscamos ese grado, ese lugar donde Dios hace milagros. Si está claro, mis amados hermanos. Si me contento con una vida perezosa y natural, pues no hay nada. Pero si crezco en Cristo, hermanos, hay algo fuera de serie. Alabanzas al Señor, ¿sí? Dios se mueve en forma poderosa en el creyente que crece y ama a Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios quiere que andemos por fe y no por vista. Eso solo el creyente puede hacerlo, por fe en Él. Adorado sea Dios. Miren 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Esa es una vida extraordinaria, gloriosa, porque por fe andamos, por fe en el Cristo de la gloria, no por vista. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Alabanzas al Señor. Ahora, fuimos llamados a un mundo superior, a una vida superior, y así Dios quiere que lo vivamos. Miren 2 Corintios 4:18. Miren 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas son las que se le revelan al creyente. El creyente, hermano, sabe que hay un mundo muy superior, que el mundano no lo entiende.
Adorado sea Dios. El creyente añora esa vida, vive en esa vida, sueña en esa vida, se alimenta en esa vida espiritual. Alabanzas al Señor. Ahora, caminamos, hermanos, hacia un mundo superior. Adorado sea Dios. Miren 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5 y leamos en los versículos 4 y 5. Dice así: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, ¿para qué? Para que lo mortal sea absorbido por la vida de Dios. Alabanzas al Señor. O sea, el creyente llega a tal grado que Dios verdaderamente toma al creyente y maneja el creyente. Versículo 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado ¿qué? Las arras, o sea, parte de esa llenura que tiene el creyente, de esa llenura del Espíritu. Que Dios nos ayude para tener hambre, mis amados hermanos, de Dios, para tener sed de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, el Espíritu nos llama, ¿sí?, a reconocer. El Espíritu nos llama a reconocer lo recibido. Que Dios nos ayude. Miren Filipenses capítulo 3 y vamos a leer del 17 al 21. Filipenses capítulo 3 del 17 al 21 dice: hermanos, dice el apóstol, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, vivan como ustedes ven que nosotros vivimos, dice el apóstol. Versículo 18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando de cristianos mediocres. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. El 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios ¿qué es? El vientre. ¿Por qué es el vientre? Y cuya gloria su vergüenza. ¿Por qué? Que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. No se enfocan en las cosas divinas, sino que están pensando solo en lo terrenal. No, es que yo necesito. Sí, hermanos, hay que pensar en lo terrenal, pero todo tiene un puesto. ¿Sí está claro, hermano? Todo tiene un puesto. Si usted no se preocupa gloriosamente por la bendición de Dios, prácticamente está acabado. No hay nada igual. Adorado sea Dios. Pero si se preocupa por las cosas espirituales, tendrá también en abundancia las cosas materiales. Adorado sea Dios. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Noten esto, nosotros somos extraterrestres, en otras palabras, ¿sí? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21. El cual, ojo a esto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Algo glorioso, extraordinaria para el creyente. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para no contentarnos con una vida mediocre. Si está claro, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Hemos sido llamados a algo glorioso, extraordinario, poderoso. Yo no puedo explicárselos porque me falta mucho, mis amados hermanos, pero Dios tiene para cada creyente algo verdaderamente que se sale de la mente humana. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, Dios nos ha amado tanto que nos cedió una autoridad muy grande en su nombre. El creyente tiene algo, hermanos, prácticamente Dios, la presencia del Señor en la tierra. Adorado sea Dios. Miren un ejemplo. Note que Pedro no oró a Dios, simplemente en el nombre de Dios dio la orden. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Por qué dio la orden? Por la autoridad que Dios le había concedido a Pedro y a cualquier creyente que verdaderamente se consagre. Miren Hechos capítulo 3 versículo 6. Vamos a leer del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué le dijo? Le dio la orden. Parece que ni siquiera tenía piernas. Parece, ¿no? No sabemos. Pues lo sentaban para pedir limosna, seguramente de los quesos que andan en un carrito, ¿sí? Pero le dio la orden. ¿Y qué pasó? Versículo 7. Y tomándole de la mano, o sea, no solo le dio la orden, sino que lo cogió de una vez, parece, ¿sí? Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Y al momento, en cuestión de segundos, se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Será que solo podía ser para ese cojo? Hermanos, todo es posible para el que cree, para el que desarrolla su fe en el Cristo de la gloria. Adorado sea Dios. Miren el 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. También una vez quedó salvo. Adorado sea Dios. Fue lleno del Espíritu. Versículo 9. ¿Sí? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Versículo 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, es decir, al cojo. ¿Sí está claro, hermano? ¿Por qué? Porque había un creyente que había confiado en Dios. Y Dios podía usarlo. Alabanzas al Señor. Hermanos, ya no está Pedro, estamos nosotros. Buscamos a Dios para ser usados, para llevar vida divina. Que Dios nos ayude. Miremos el caso de Pablo también. Inclusive Pablo ni siquiera usó el nombre del Señor. Usó la autoridad que Dios le había dado. Miren Hechos capítulo 14, versículo 8. Hechos capítulo 14, versículo 8. Y vamos a leer hasta el 11. Dice así. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. A lo mejor no tenía las piernas o qué sé yo, no sabemos, pero estaba imposibilitado y era de nacimiento. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿qué hizo Pablo? Versículo 10. Dijo a gran voz, o sea, le gritó, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué pasó? Como si hablara Dios. Como si hablara Dios. Y saltó y anduvo, adorados a Dios. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Adorado sea Dios. Ese es el creyente, ¿sí? Ese es el creyente, mis amados hermanos. Ahora, ¿solo Pablo y Pedro? No, Dios murió por todos nosotros. Si creemos, podemos crecer a esa estatura gloriosa que Dios quiere llevarnos. Adorados a Dios. Si verdaderamente nos esforzamos y lo amamos, mis amados hermanos, y que Él sea verdaderamente para nosotros prioritario. Adorados a Dios. Ahora, mis amados hermanos, el Señor nos dice que echará fuera los demonios, pero no lo hace Él. Miremos para que ustedes noten que Él no lo va a hacer. Él nos dio la autoridad. Ahora tiene que hacerlo es el creyente, por la autoridad que Dios le ha dado. Tal es la vida divina en el creyente. Miren Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Que en mi nombre, ¿qué hacen? Echarán fuera demonios. ¿Lo está echando el Señor o quién lo está echando? El hombre. ¿Sí está claro, hermano? ¿Quién lo está echando? El hombre. Miren, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ellos, el creyente lo echará. ¿Sí está claro, hermano? Sí. No lo hace el Señor, lo hace el creyente por la autoridad cedida del Señor. Ahora, miremos, mis amados hermanos, Santiago 4:7. Miremos Santiago 4:7. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios. ¿Y qué dice? No lo va a hacer el Señor. ¿Quién lo hace? Dice, mire, someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué hace? Y oirá de vosotros. No lo hace el Señor, lo hace el hombre.
¿Sí está claro, hermano? ¿Por qué? Por la autoridad divina cedida por la obra de Cristo. Está claro, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para ver la gloria que la obra de Cristo nos ha dado como criaturas. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, entonces Dios no quiere que nos movamos en el mundo natural. Dios quiere que el creyente se mueva en el mundo de la fe, en el mundo sobrenatural. Alabanzas al Señor. Y vamos a mirarlo. Miren el caso de Israel. Miren Números capítulo 13, versículo 31. Aquí es cuando ya iban a entrar a la tierra prometida y el Señor quiso que mandaran espías. ¿Para qué? Pienso yo, para que fueran conscientes de la conquista que Dios le iba a dar si eran capaces de creer. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Era algo imposible de lograr si no creían. Pero Dios quería que el ojo humano lo viera para que aprendiera a moverse en Dios. Miremos, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahora, miremos el 32. Ahora, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, eran gigantes. Y miremos el 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Yo analizando, mis amados hermanos, ¿qué estaban diciendo estos hermanos? ¿Estaban diciendo mentiras? No, estaban diciendo verdades. ¿Sí está claro? Era un pueblo muy fuerte. Era prácticamente imposible que yo pienso que el promedio de estatura de los judíos, o del pueblo de Israel, pienso yo que podía ser 1,70 metros, más o menos. Pero la estatura de los gigantes era más o menos 3 metros. O sea que si los israelitas tenían 1,70 por 40, por decir algo de ancho, estos otros tenían 300 por 1 metro. Si está claro, de ancho. Honestamente era imposible conquistarlo, llegar a conquistarlo. Además, estaban muy bien pertrechados. Pienso yo, ¿estaban diciendo mentiras? No, miraron lógicamente, ¿sí? Lógicamente que no era posible recoger, ganarle. El Señor también lo sabía que así era. Miremoslo, miren Amós 2:9. Dice el Señor: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. O sea, de los árboles, de los cedros, y fuertes como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y ahora miren Deuteronomio 9. Aquí es cuando ya van a entrar, cuando los que creen van a entrar, y Dios estaba con ellos porque habían sido formados para creer en Dios. Miren Deuteronomio 9 y vamos a leer del 1 al 3. Dice, oye Israel, aquí ellos van a entrar a enfrentar los gigantes. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. O sea, eran muros poderosos. Versículo 2, un pueblo grande y alto, hijos de anaseos, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento, porque los espías le habían explicado que así era. O sea, de los cuales tienes tú conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Versículo 3, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. Amén. ¿Está claro, mis amados hermanos? Entiende pues, cuando tú te enfrentas al enemigo y has creído en Dios, ¿quién va adelante? Es el Señor, adorado sea Dios. Es nuestro Dios el que nos da la victoria. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que va delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová
te ha dicho. ¿Sí está claro, hermanos? O sea, ¿quién iba a destruir esos gigantes? Los iba a destruir Dios mismo. Los primeros hermanos que no creyeron murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no pudieron creer. Entraban ahora unos jóvenes que habían sido formados por Dios para creer. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ¿cómo se expresaron los verdaderos, los espirituales? Aunque eran los mismos espías, pero una parte era espiritual. Dos hermanos eran espirituales. Los primeros, recuerden que dijeron, no podemos, los gigantes son demasiado fuertes. Y esos murieron en el desierto. Otros miraron ese problema espiritualmente, ¿sí? Y pensaron en forma diferente. Miremos Números 14, versículo 6. Números 14, versículos 6 al 9. Estos hermanos eran espirituales. Dice así: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra con los otros hermanos, rompieron sus vestidos. Versículo 7. ¿Sí? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Los otros que recuerdan, los hermanos, los otros que dijeron es tierra que se come la gente. ¿Sí? Es tierra de gigantes. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Así lo veían los creyentes. Alabanzas al Señor. Y el 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Se comerían a los gigantes como pan, ¿sí? Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ese es el creyente, mis amados hermanos. No miraban al gigante como invencible, sino que miraban al gigante como pan. ¿Por qué? Porque habían confiado en su Dios. ¿Está claro, mis amados hermanos? Dios quiere que el creyente sepa que hizo una obra a favor nuestro, y que Él está con nosotros, y que nosotros tenemos que vivir en ese mundo de fe para tener victoria, y de esa fe en Él depende nuestra victoria. ¿Está claro, mis amados hermanos? Si bajamos al mundo natural, Él se ofende. Si bajamos al mundo natural, Él se ofende. Él quiere que como creyentes nos mantengamos por encima en ese mundo sobrenatural. Alabanzas al Señor para que Él pueda obrar. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora, ¿quién es el que pelea por nosotros? O el que peleaba por Israel. Es Él mismo. Si Él nos manda una lucha, hermano, no la va a pelear usted ni yo. Él la va a pelear Él mismo. Miren Éxodo 14:14. Cuando Israel tenía el problema que tenían los enemigos encima, ¿qué dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos si crees. Si crees. ¿Sí está claro, hermano? Sí crees. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude para poder vivir en ese mundo de fe. Entonces, esa es una vida, mis amados hermanos, que el Señor quiere que nosotros la llevemos. Si bajamos de ahí, lo ofendemos. Que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, a esa vida de poder y de autoridad que Dios nos ha dado, agréguele. Estamos sentados, dice la palabra que estamos sentados en los lugares celestiales ante llamémosle así, ante la presencia del Padre. Adorado sea Dios. Así dice la palabra. Cristo está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos en Cristo. Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, hermanos, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto, mis amados hermanos? Para que podamos mirar cuán delicado es descuidar lo que hemos recibido. Cuán delicado es descuidar todo lo que hemos recibido. Que Dios nos ayude. Entonces, hermanos,
¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Miren Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. O sea, prácticamente Dios mismo nos ha predicado esa salvación. Que Dios nos ayude. Alabanzas al Señor. Cuide, mi amado hermano, cuide lo que ha recibido. Miren Apocalipsis 3:11. ¿Qué dice? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay hombres y mujeres que están luchando para poderse posicionar en Cristo. Alabanzas al Señor. Si Dios le ha dado un puesto, si Dios lo ha llamado, hermano, ame eso, ámelo. Lea la palabra. Ore, doble rodilla, la oportunidad que tenga para orar con los hermanos, hágalo. La oportunidad que tenga para buscar, hágalo. ¿Por qué? Porque no sabe cuánto tiempo tiene. ¿Sí está claro, hermano? Sí. A veces creemos que el que se muere es el viejito. ¿Sí está claro? Ay, pobrecito, tiene cáncer, ese se va a morir. Pensamos, pero yo no, yo estoy sano, yo no. No, hasta los niños se mueren, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude para ver que el poco tiempo que tenemos es para llenarnos del Espíritu. Es para buscar de Dios con hambre, con sed de Dios, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude para poder entender que el tiempo es breve y que necesitamos el máximo esfuerzo buscando su presencia. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, busquemos que el Espíritu de Dios se derrame en nosotros y ame al Señor con todo su corazón. Alabanzas al Señor, porque el Señor lo hizo todo por nosotros. Ahora, si nosotros no lo amamos con todo nuestro corazón, Él se ofende. ¿Por qué? Porque a Él no le gusta el segundo puesto. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado con la idolatría. ¿Sí? Ya sea con un familiar, ya sea con los hijos, ya sea con las cosas materiales. No, Él debe ser el primero. Y siempre debe ser el primero. Ahora, si Él nota que usted lo tiene como primero en el corazón, va a ser bendecido. Alabanzas al Señor. Oremos que podamos entenderlo. Te adoramos, Señor. Queremos amarte con todo nuestro corazón. Danos hambre de Dios. Danos hambre del Espíritu. Danos sed del Espíritu. Danos deseo, Señor bendito, de conocer, Padre Celestial, Señor, ese poder glorioso que otros hermanos han experimentado. Señor bendito, necesitamos esa presencia, ese poder de Dios, esa llenura espiritual, esa vida espiritual, Padre mío. Te alabamos, te adoramos. Señor, ayúdanos para no contentarnos con una vida frívola, Padre Celestial. Ayúdanos para añorar que el Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones, que podamos llevar esa vida de poder, esa vida de gloria, Padre Celestial, donde tú te manifiestas, donde tú, Señor, solucionas todos los problemas del creyente. Señor, donde tú le dices al creyente, pide lo que creas, pon tu delicia en Jehová y yo te daré los deseos de tu corazón. Ayúdanos, Padre Celestial, para que tú seas nuestra vida, para que sea nuestro anhelo, para que sean nuestros deseos, para que seas nuestro objetivo. Señor, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en esta hermosa mañana. Ayuda a cada hermano para que ame la palabra, para que ame la oración, para que ame la vida espiritual, para que respire en Cristo. Señor, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios.